Ok, vamos entonces a abrir la escritura esta mañana. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Lucas 7, verso 36, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos ambos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Padre, esta mañana oramos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Estamos parados delante de tu palabra. Y no somos nosotros los que leemos la palabra, es ella la que nos lee a nosotros. Ella es la luz que escudriña lo más profundo de nuestro ser. Es ella, Señor, la que escudriña aún las cosas más ocultas de nosotros. Esas cosas que aún para nosotros están ocultas en lo secreto, en lo profundo, en lo más íntimo. Pensamientos que vienen a nosotros procedentes de nuestro interior, desde lo más profundo, y que desconocemos tan pronto que somos para juzgar y emitir juicios humanos, Señor, tan rápido que somos. Yo pido esta mañana que nos hables, que esta mañana, Señor, tu palabra sea expuesta con claridad y profundidad. Señor, pido que esta mañana no solamente seamos informados sobre algo. No queremos información, queremos transformación. Por favor, Señor, háblanos, ilumínanos. Que el mismo Espíritu que inspiró esta tu palabra sea el mismo Espíritu hablándonos profundamente. Lo pido
En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta es una de las parábolas de Jesús. ¿Qué entendemos cuando usamos la palabra parábola? ¿Qué es una parábola? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una parábola? ¿Qué queremos decir cuando usamos la palabra parábola para hablar de las enseñanzas de Jesús? Bueno, una parábola significa lo siguiente. La palabra parábola es una palabra compuesta en el texto griego. Está compuesto por la palabra para, que quiere decir al lado, junto. ¿Ok? Es algo que está puesto al lado, que quiere decir junto a alguien, al lado de, y luego el sustantivo bayó. Literalmente es la palabra griega parabayó, que nosotros traducimos como parábola. Y la palabra bayó es un verbo que significa lanzar, arrojar. Entonces, literalmente, parábola, ¿cierto? Puesto que está compuesto del prefijo para, que quiere decir al lado, y ahí tenemos varias palabras que vienen, que se inician con este prefijo. Por ejemplo, hablamos de entidades paramilitares, que está el ejército, están las milicias y está algo puesto al lado. Paramilitares. También hablamos de instituciones paraeclesiásticas, que no necesariamente corresponden a la iglesia, pero funcionan al lado, al lado. ¿Ok? Y la palabra parábola se inicia con ese prefijo que quiere decir al lado y el verbo bayó, que quiere decir lanzar. Entonces la idea de la palabra parábola es la de lanzar algo al lado de. ¿Ok? Tiene la idea de poner algo al lado, junto. Y es lo que Jesús comúnmente hacía cuando Él quería enseñar algo. Él enseñaba algo, ¿cierto? Y para fortalecer esa enseñanza, para fortalecer ese precepto, para poner claramente y poner profundamente en la mente de sus oyentes, Él lanzaba una parábola. ¿Estamos claros hasta acá? Entonces, una parábola es algo que el Señor lanzaba al lado para fortalecer, para aumentar el entendimiento, para grabar más profundamente su enseñanza en oídos de sus oyentes. Entonces tenemos esta parábola, que es una parábola bastante corta, pero que tiene un significado bastante importante para nosotros hoy en día. Tenemos en esta parábola tres personajes, o en esta sección tenemos tres personajes importantes. Número uno, por supuesto, el Señor Jesús. Él está ahí presente. El segundo personaje en este momento no muy particular es el fariseo llamado Simón. Y en tercer lugar tenemos una prostituta, una mujer prostituta anónima, no sabemos su nombre. Cuando hablamos del Señor Jesús no hay mucho lo que tenemos que decir, ya lo sabemos mucho de Él. Pero ¿quién es este fariseo? ¿O quiénes son los fariseos? Los fariseos nacen en el periodo de la historia de la iglesia que se conoce como los 400 años de silencio. Tenemos el Antiguo Testamento por un lado y tenemos el Nuevo Testamento por otro. Entre estos dos testamentos tenemos 400 años que se conocen como los 400 años de silencio. ¿Y por qué se conocen como 400 años de silencio? Porque fueron 400 años en que no hubo profeta en Israel. Ahora,
No estoy muy de acuerdo con el nombre, aunque es muy popular, porque en esos 400 años pasaron muchas cosas. Tenemos la invasión de los griegos, tenemos el alzamiento de los macabeos, de Simón Macabeo, etcétera, etcétera. Pero en estos 400 años nacen en Israel varias sectas, ¿ok? Entre ellas los fariseos. La palabra fariseo quiere decir separado, apartado, ¿ok? Entonces los fariseos era un grupo importante y de mucha influencia en Israel en los tiempos de Jesús. Este grupo conocido como los fariseos se caracterizaba por su excesivo celo en cuanto al cumplimiento de la ley. Ellos no solamente querían guardar los 10 mandamientos, sino que habían añadido más de 500 o 600 leyes extra. Entonces los fariseos era un grupo religioso bastante celoso en cuanto a la ley. Este fariseo, del que menciona acá esta porción, era un hombre importante, era un estudioso de la Biblia. Y él había invitado al Señor Jesús, por lo menos porque lo reconocía como un maestro. La razón de esta invitación, y lo dicen los textos paralelos, no era para tener comunión, comer juntos, aunque lo invitó a comer, sino que él quería sorprender a Jesús, él quería buscar una ocasión para poder acusarlo. Entonces él no tenía una intención, digamos, limpia. Él tenía unos segundos propósitos con esa invitación. Y cuando el Señor Jesús entra a la casa, este fariseo se sorprende. Él no esperaba que a su casa ingresara una mujer, y mucho menos de la calidad de mujer que ingresó a su casa. Esto ocurrió en medio de la comida. Vio a la mujer, cuando la miró, él inmediatamente la reconoció. Ignoramos si por su manera de vestir, su manera de ser, su actitud, o tal vez él la conocía. No sabemos. Pero inmediatamente cuando la mujer entró en la sala, él la consideró inmediatamente como un ser repulsivo, asqueroso. Solamente la miró y ya la descalificó. O la calificó, como usted quiera. La calificó como un ser repulsivo, asqueroso, no digno de entrar en su casa. Su comportamiento hacia ella fue grosero, inmisericordiante e irreverente. El tercer personaje en esta sección es una mujer. No cualquier mujer. Es una mujer prostituta. Y Lucas la llama pecadora. La llama pecadora, hamartolos. Hamartolos es la palabra que usa para pecadora. Lucas la menciona 2 veces como una mujer pecadora. Y esta palabra, hamartolos, es un sustantivo que describe, nos hace entender, pone en nuestro conocimiento la clase de mujer, porque no es solamente una mujer que entra, sino que es una mujer particular, es una mujer que tiene y que carga con ella ciertas cualidades. Esta mujer, Lucas la llama pecadora. Ahora es interesante que Lucas la llama pecadora, entendiendo que todos los integrantes de la raza humana son pecadores, ¿o no?
¿Hay alguien aquí que no peca? Muy bien. Pobre que levante la mano. ¿Por qué Lucas entonces llama a esta mujer pecadora, siendo que todos los integrantes de la raza humana, todos nacidos de mujer, hemos venido a este mundo con esa condición, pecador? Pero Lucas hace esa mención particular de esta mujer porque esta mujer no solamente pecaba, sino que vivía en el pecado. Para el resto de la sociedad, esta mujer era considerada alguien que vivía en ese pecado, por lo tanto, ese pecado era no solo su estilo de vida, sino que era la manera en que ella vivía y subsistía. En Israel, y es interesante, ya en los tiempos de Salomón, lo vimos en la semana, estudiando los devocionales en Primera Reyes, cuando dos mujeres prostitutas se presentan delante de Salomón, porque en la noche ambas tenían hijos pequeños. En la noche uno de ellos muere aplastado por su madre y a medianoche esta mujer cambia a su hijo muerto por el hijo vivo y al otro día la madre se da cuenta que hay un hijo muerto que no es su hijo y esto lo lleva delante de Salomón. Eso nos llama la atención porque ya en los tiempos de Salomón el tema de la prostitución era un tema común en Israel. Era habitual este pecado, no era aceptado, por cierto, pero era común, a eso me refiero. En los tiempos de Jesús la prostitución ya era, hace mucho tiempo, algo común. No era aceptado, pero era común. Dentro de la prostitución tenemos dos clases de prostitución, que número uno es la prostitución cúltica y segundo es la prostitución común. De esta, la primera es la más despreciable porque eran mujeres que se ofrecían como medio de culto y de adoración a ciertos dioses. Tenemos a Pablo en 1 Corinto, muchas de las mujeres que habían venido a la iglesia, muchas mujeres convertidas habían sido sacerdotisas, llámese prostitutas sagradas, un oxímoron, pero que ofrecían sus cuerpos para adorar a Afrodita o Diana, ¿cierto? Era una forma de culto. Entonces tenemos esta mujer que entra en escena y el término indica, ¿no? Pecadora, indica que esta mujer no solo pecaba, sino que se dedicaba a la prostitución. Ella vivía permanentemente en ese estado pecaminoso. Ahora, leemos que el fariseo invitó a Jesús a su casa a comer y Jesús acepta. Así que en el relato vemos, y como dije en las porciones paralelas, que el propósito del fariseo no era tener comunión con el Señor, no era comer algo rico, sino que era para tener una ocasión para poder acusarlo. El Señor entra en su casa como era costumbre. Jesús deja sus sandalias en la puerta, las deja afuera y se recuesta a comer en una especie de, ¿cómo le llamamos? Un diván, una mesa baja en donde él ponía sus pies hacia atrás, se apoyaba con su mano izquierda, ponía todo el peso del cuerpo y tenía la mano derecha libre para comer. Las mesas no eran como hoy, mesas altas, sino más bien bajas. Entonces el Señor está en una especie de colchoneta, algunos centímetros muy cortos del piso. Entonces sus pies quedaban obviamente hacia atrás y él estaba descalzo. Estando en esta condición y en medio de la comida, la mujer hace su entrada a esta sala. Y la Biblia nos dice que entrando en esta sala, la mujer comienza a llorar.
Y lo que hace es que con sus lágrimas ella comenzó a lavar los pies de Jesús y desatando sus cabellos, con ellos los secaba. Luego la mujer comenzó a besar los pies del Señor y finalmente comenzó a ungirlos con el perfume que ella traía. Esta acción de la mujer no pasó inadvertida de los ojos de este extremo fariseo. Cada cosa que esta mujer desde que apareció le causó extrañeza y en algunos casos, por supuesto, no estuvo de acuerdo con lo que ella estaba haciendo. La actitud de la mujer causó en el corazón del fariseo, provocó que en su corazón él inmediatamente emitiera un juicio. Él dijo para sí, si este fuera profeta, literalmente el griego dice, si este fuera el profeta. Y esto tiene todo un sentido, porque Jesús era reconocido por muchos ya en ese tiempo como el profeta, él, artículo definido él, no uno entre tantos, sino él, profeta que Israel esperaba, en otras palabras, el Mesías. Y este fariseo decía, si este fuera el Mesías, se daría inmediatamente cuenta qué clase de mujer lo toca. Si este fuera el Mesías, como muchos dicen, no tendría necesidad de que nadie le dijera, mira quién te toca. ¿Qué clase de mujer se acerca a ti? ¿Cómo permites que esta clase de mujer, este desecho humano, esta mujer despreciable por su trabajo, te toque? Jesús conocía el corazón de este fariseo, lo sabía. No había necesidad que nadie le dijera lo que este fariseo pensaba. Y es ahí donde el Señor le dice a Simón, le dice en el verso 40, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Las palabras del fariseo manifiestan que él reconocía a Jesús como un maestro en Israel. No era cualquiera, por lo menos era un maestro a sus ojos. Y Jesús le dice, esta pequeña, concisa, precisa parábola, verso 41. Le dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. 550. Y no teniendo ellos con qué pagar, ninguno de los dos tenía cómo pagar, el acreedor perdonó a ambos. Y aquí viene la pregunta. Quiero saber tu opinión. ¿Qué es lo que tú crees? Siendo tú un fariseo, un estudioso de la Escritura, siendo tú un conocedor de la palabra de Dios, de la Torá, siendo tú alguien que sabe, la pregunta es, ¿cuál de ellos le amará más? La parábola es corta, es clara, es precisa, al mismo tiempo es punzante, tiene una pregunta. Jesús quiere que el fariseo piense, de acuerdo a su conocimiento, que él emita un juicio. Y ese juicio debe decir, desde su punto de vista, ¿quién amará más? La parábola es muy corta y nos habla de 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro solo 50. Entonces la pregunta es, considerando los montos perdonados,
cuál debería ser el más agradecido. Ahora, los denarios, su nombre lo indica, denarios, era una moneda de plata emitida por Roma y era el pago que se daba por día trabajado. De ahí el nombre denario, de día. Día trabajado, día pagado, un denario. ¿Ok? Así que sabiendo esto, él hizo inmediatamente la cuenta, pensando que el que debía 500 denarios casi tenía que trabajar 2 años más los intereses para pagar esa deuda. En cambio, el segundo solo tenía que pagar un poquito, tenía que trabajar poquito más de un mes, más los impuestos para poder pagar la deuda. Y el texto nos dice que, puesto que ninguno de los dos tenía cómo pagarlo, ninguno de los dos tenía cómo pagar la deuda, entonces el acreedor, en un acto de benevolencia, en un acto de gracia, en un acto de bondad, pocas veces visto, él decide no solo perdonar al que le debe 50, sino al que le debe 500 también. El fariseo entonces, con un poco de análisis crítico, llega a la conclusión de que el que fue perdonado más, obviamente debería amar más, porque fue perdonado de una deuda más grande. Y eso, hermanos, es el centro de la parábola. El centro de la parábola, el objetivo de la parábola, lo que el Señor quiere poner en la mesa aquí es que el amor tiene directa relación con el perdón. El perdón que yo he recibido de parte de Dios debe provocar una actitud de gratitud. Ese es el centro de la parábola. La respuesta del fariseo fue correcta, apropiada. Y él dijo, claro, el que fue perdonado más debería amar más. Jesús toma estas palabras del fariseo y hace una denuncia. Él hace una denuncia y dice, yo entré a tu casa y el fariseo le negó todas las costumbres de hospitalidad de ese tiempo. Cuando alguien llega a tu casa y si tú eres hospitalario, lo recibes con lo mejor que tienes. ¿Sí? Sí. Lo vemos en los grupos en casa, donde los hermanos que nos reciben se esmeran por darnos lo mejor. ¿Sí o no, Esteban? ¿Cuántas roscas te comiste el viernes? 7 roscas. Mucha hospitalidad de Janet. Le vamos a contar la próxima vez cuánto se come. Le negó toda la hospitalidad propia de ese tiempo. Llegó a su casa y le negó el agua y la toalla para lavar sus pies. No le besó, como era costumbre recibir a un maestro de Israel en la casa. Y no derramó aceite sobre su cabeza para ungirlo. Estos 3 elementos eran hospitalarios, eran la manera en que la gente recibía hospitalariamente a alguien en su casa. Mencionaba el otro día, años atrás yo estuve en la ciudad de Ovalle y nos llevaron hacia la cordillera, hacia adentro,
muy, muy adentro, a un lugar que se llama Maqui de Quiles, cerca de donde vive o está el papá de Pedro Claus. Y llegamos y era un barrial, un grupo de casas distantes bastantes metros, algunos kilómetros una de otra. Y nuestro trabajo era visitarlos, asistirlos espiritualmente, orar por ellos, tener una palabra, compartir un mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. En ese tiempo este sector estaba sufriendo de mucha sequía, no había llovido en bastante tiempo, sus cabras estaban muriendo porque no tenían alimento para ellas. Pero me acuerdo que cada vez que entrábamos a una casa, cada vez que entramos a una de estas humildes y sencillas y precarias casas, los hermanos ahí nos ponían delante de nosotros tomates, para que nosotros pudiéramos pelar el tomate, echarlo sal y comer. Íbamos a otra casa, tomates. Íbamos a otra casa, tomates. No tenían mucho material, pero tenían un gran corazón. Porque lo que tenían, o lo poco que tenían, lo compartían con nosotros. Pero este fariseo, cuando llega a Jesús, no le lava los pies, no lo besa y no lo unge con aceite. Pero le dice, pero mira a esta mujer. Esta mujer que tú has despreciado en tu corazón. Esta mujer que has enjuiciado en tu corazón. Y por cierto que esta mujer era lo que era. Pero esta mujer tuvo otra actitud muy diferente a la actitud del fariseo. La actitud del fariseo frente a la visita del Señor Jesús fue una muestra de desagravio, falta de respeto, falta de honra, de ingratitud. En cambio, la mujer, llena de pecado, esta mujer llena, rebosante de pecado, tuvo una actitud completamente diferente al Señor. Lo trató completamente diferente porque con sus propias lágrimas lavó los pies del Señor y los secó con su cabello. Besó sus pies y luego los ungió con aceite. Así que el héroe, la heroína de esta porción no es el fariseo. No es el fariseo que cumple la ley, que se esmera en cumplir la ley. La heroína de esta porción no es el fariseo, es esta mujer. No es el fariseo moralista, no es el fariseo que intentaba guardar la ley y enseñaba la ley al pueblo y enseñaba la manera de vivir al pueblo. Él no fue el héroe de esta porción. La heroína de esta porción fue esta mujer pecadora que, motivada por gratitud, hizo todo lo que hizo al Señor. ¿Cuál es la conclusión de esta parábola? Verso 47. 7:47, Lucas 7:47. Por lo cual te digo, el Señor hace esa comparación. Tú no me recibiste con agua para lavar los pies, no me pusiste toalla, no me besaste, no me ungiste. En cambio, esta mujer pecadora ha hecho todo lo que tú no hiciste, porque de acuerdo a la parábola, ella está amando mucho. Entonces el Señor le dice, por lo cual, que es una construcción explicativa, por lo cual, te digo, conclusión, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El verso 47 comienza con un por lo cual.
lo que indica, como dije, una conclusión. Este verso, como aparece, y escúcheme, ponga atención, este verso, como aparece en nuestra versión Reina Valera, destruye la idea básica de la parábola. Tal como está, destruye la doctrina de la salvación por la gracia sola. ¿Cuántas veces hemos leído esta parábola y pasamos por encima? ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Leámosla de nuevo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. La forma en que está escrito dice que ella fue perdonada porque amó mucho. ¿O no? ¿No es lo que dice? ¿Cierto? Entonces tenemos que pensar que para que yo pueda ser perdonado, tengo que amar mucho al Señor. Para ser salvo, tengo que amar mucho al Señor. De acuerdo como está escrito, el perdón es una respuesta divina al amor. Si yo lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, Él me perdona, me perdona, me perdona. El perdón que yo recibo es consecuencia del amor que doy. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De acuerdo al texto. Ahora, ¿estoy diciendo que la Reina Valera es una pésima traducción? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Casidoro de Reina y Cipriano de Valera sabían más griego que todos nosotros acá juntos. Pero a veces las traducciones no son exactas. Por eso necesitamos ir al texto original. ¿Amén? Lo primero que tengo que decirles es que quiero que noten eso, porque podría malinterpretarse de tal manera que yo entendiera que para poder ser perdonado tengo que amar. Y entre más amo, más perdón. Y entre más amo, más perdón. Y si amo más, más Dios me perdona. Pero no es así. Porque Pablo lo dice claramente en Efesios 2, 8 al 10, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, cualquiera que ella sea, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el texto entonces? ¿Qué es lo que el Señor Jesús está diciéndole al fariseo? Lo primero que tengo que decir es que el texto original no tiene la palabra porque, es decir, esa cláusula explicativa. Por lo cual podemos leer de la siguiente manera: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, amó mucho. No existe esa por qué. Ella fue perdonada porque amó mucho. No existe ese por qué. Lo primero que tengo que decir. ¿Cómo entendemos entonces lo que el Señor Jesús le está diciendo al fariseo? Vamos al verso 42. Jesús en la parábola explica lo siguiente. Dice, y no teniendo ellos con qué pagar, y aquí entendemos, de que estos dos deudores, el que debía 500 denarios y el que debía 50 denarios, no tenían cómo pagar. Y Pablo nos habla extensamente de la condición del corazón del hombre, extensamente de la miseria humana en Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante. No hay justo ni aún. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos pecaron, todos han fallado. Entonces eso pone a la raza humana en una condición imposible de poder lograr su salvación por mérito propio. Y aquí lo dice claramente.
Ninguno de ellos tenía cómo pagar. Y hermanos, eso es un gráfico de nuestra condición natural. Ninguno de nosotros, sin excepción, no importa dónde naciste, no importa tu educación, no importa tu cultura, no importa tu economía, no importa nada si eres hombre, mujer, anciano, niño, niña, no importa. No teníamos cómo salvarnos. No había manera que nosotros pudiéramos hacer algo para alcanzar la salvación. El verso 42 lo dice claro, y no teniendo ellos con qué pagar, no tengo con qué pagar, tío Ites. No tengo con qué pagar, tío Ripley. Tío Falabella, tío Casa Zúñiga. No sé si alguien compra en Casa Zúñiga todavía. Y el tío Ites va a llegar corriendo a decir, te perdono. Y los ángeles se ponen a cantar, wow, tío Ites, gracias. Gracias, tío Ripley, tío Falabella. Él no tenía por qué perdonar esa deuda. ¿Quiere que le diga algo? No había ninguna razón para que Dios te perdonara de todos tus pecados. Y aún así lo hizo. Como muy bien lo dijo Higinio esta mañana. Él decidió perdonar a ambos, al que le debía 500 y al que le debía 50. Entonces le pregunta, ¿cuál de ellos amará más? Ninguno de los dos tenía cómo pagar la deuda. Ambos fueron perdonados. La palabra perdonados, o perdonó aquí, es la palabra echarizato. Echarizato. Y esta palabra, aoristo medio indicativo, luego voy a hablar de eso. Esta palabra echaris tiene su raíz en charis, gracia, bondad. Quiere decir, por pura gracia. Le perdonó la deuda por pura gracia. Por puro placer. Porque el que perdonó sintió agrado en perdonar. El que perdonó dio libre y espontáneamente, sin mediar mérito alguno. Perdón por el solo placer de perdonar. No porque hubiera mérito en el deudor. El mérito es todo del que perdona. Gloria a Dios por eso. Hermanos, no había ni un solo mérito por el cual el Señor Jesucristo viniera a la cruz por nosotros. ¿Sí? Pero yo era una persona que intentaba ser buena. ¿No está la María Gracia? Cuando la María Gracia estaba en la guatita de la Josefa, yo prediqué Romanos 3. Cuando la Biblia dice que la ley fue dada para cerrar toda boca. La ley viene a nosotros y nos dice, eres pecador, eres pecador, eres pecador. Y algunos dicen, sí, pero yo intentaba guardar la ley. ¡Cállate! Eso dice la ley. Pero yo era una persona religiosa. ¡Cállate! No hay nada que nosotros podamos ofrecer a Dios para que Él quisiera perdonarnos. Nada. Vacío. Miseria absoluta. Él perdonó porque Él quiso perdonar. Por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué había en nosotros? Nada. Pero Él tuvo un deleite, un placer máximo porque nos quiso perdonar. Y eso nació de Él, no de nosotros. El tiempo aoristo
indica una acción pasada concluida. No es un proceso, no es que el Señor nos está perdonando. Ya lo hizo, nos perdonó. La voz media, y eso es importante, la voz media en el griego indica que el que realiza la acción, la realiza para su propio beneficio, es reflexiva. Entonces, escúcheme esto, cuando la Biblia dice que este acreedor perdonó a estos dos hombres que debían 550, perdonó, pero fue un deleite para él. Dios se deleita en misericordia. Miqueas capítulo 7. ¿Sabes que Dios se deleita en misericordia? La idea de este verbo es dar perdón sin mérito, sin mediar acción humana. Perdón por la pura razón del deleite de quien perdona, nada más. Entonces entendemos con este verbo que la mujer cuando entra en esta habitación donde está Jesús y el fariseo, esta mujer cuando entra, esta prostituta entra a la habitación donde está comiendo Jesús y el fariseo, esta mujer ya había sido perdonada en un encuentro anterior con el Señor. Eso lo dice el aoristo. Ya fue perdonada. Y ahora que esta mujer supo que Jesús entraría a la casa del fariseo, ella aprovechó esa oportunidad para entrar y no para pedir perdón. Ya no para pedir perdón, sino para agradecer. ¿Qué es lo que resulta de una manera espontánea una vez que hemos sido perdonados? Gratitud. Hay algo que nunca nosotros debemos olvidar y es que hemos sido perdonados por la pura gracia de Dios. Nunca la hemos merecido y nuestro corazón debe responder con gratitud. ¿Con qué pagaré al Señor todos sus beneficios para conmigo? Salmo 116. ¿Qué hago para responder al Señor todos los beneficios para conmigo? Cuando entre en la eternidad, mi salvación está asegurada. Y como dice la palabra, estaremos con el Señor para siempre. ¿No hay gratitud en tu corazón por eso? Volvamos al 47, verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Dijimos que este verso escrito de esta manera destruye la parábola y destruye la doctrina de la salvación por la gracia sola. Porque la palabra porque nos da la ocasión de entender erróneamente lo que el texto griego no dice. No es que ella fue perdonada porque amó. Sino que ella tiene gratitud porque fue perdonada. Que es diferente. Ella ama porque fue perdonada. Y el 47 dice, porque sus muchos pecados les son perdonados. Les son perdonados. El Señor Jesús ya ha dicho que esta mujer fue perdonada. Aoristo. Como en Colosenses cuando estudiamos la cruz de Cristo, Colosenses capítulo 2, ¿se acuerdan? Perdonándoos todos los pecados, tiempo aoristo. Ya el Señor nos perdonó de todos nuestros pecados. Ya es un hecho. Todos nuestros pecados fueron llevados a la cruz. Isaías 53, verso 6. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros.
Jeremías 50:20, llegará el día en que se buscará el pecado de Israel y el pecado de Judá. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Jeremías 50:20, se buscará el pecado de Judá y de Israel y ese pecado no será hallado. Miqueas 7:18, ¿quién como tú que perdona y olvida el pecado del remanente de su heredad? Cuando el Señor perdona todos nuestros pecados, olvida todos los pecados. No hay un registro en el cielo porque el acta de los decretos, Colosenses 2:13, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, fue quitada de medio y clavada en la cruz. Amén. No hay un registro en el cielo que contenga tu pecado. No hay un registro. ¿Están felices por eso? Los pecados de esta mujer fueron perdonados una vez y para siempre. Pero luego en el verso 47 le dice, sus muchos pecados le son perdonados. Y aquí tenemos otra palabra, la palabra afeontai. Está escrito en el tiempo presente, pasivo indicativo. La palabra quiere decir no solamente perdonada, sino libre. Libre. Las cadenas que la ataban ya no las tiene. Ha sido liberada. Ya no tienes que vivir en tu pecado. Ha sido libre. Hermanos, la cosa que permite que algunas personas vivan en ciclos de pecados repetitivos es porque no han hecho este rompimiento, esta liberación. No han entendido que el Señor no solamente los ha perdonado, sino que los ha librado. El tiempo perfecto en el griego indica una acción hecha en el pasado, una acción puntual, pasado. Pero que se extiende permanentemente. En otras palabras, le están siendo perdonados. Esta mujer está siendo librada. Hermanas, sí, muchos de nosotros hemos venido a Cristo, hemos nacido de nuevo, y así en un instante, muchos hábitos pecaminosos se fueron. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Por un momento pensé que no. Muchos pecados y cadenas pecaminosas cayeron. No sé qué pasó. Conocí al Señor y dejé de fumar. Conocí al Señor y dejé de ver las teleseries, pastor. Eso es un milagro. Alguien me dijo por ahí, pastor, vine al Señor y se me abrieron los ojos. Ya no me gusta la chile. Eso es otro milagro. Espero que algún día le pase a Roberto. ¿Cómo quisiera dejar este hábito y ser libre? Pero escúcheme una cosa. 2 verbos. El Señor ya nos perdonó de todos nuestros pecados, tiempo aoristo, y el Señor nos está librando. Él ya nos libró, pero nos está librando de ese hábito pecaminoso. Que esta mujer fue perdonada. No hay registro en el cielo de su pecado. Salir de ese pecado tal vez le costó algún tiempo. Algunos de ustedes han sido perdonados y están en ese proceso de salir. Una vez que hemos sido perdonados, hemos sido aceptados en la familia divina, no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación para los que están en proceso de salir de esos hábitos pecaminosos. Que sus pecados ya le han sido perdonados. Por eso ella ama mucho. El servicio al Señor es una respuesta
al perdón de tus pecados no es una condición para el perdón de tus pecados. Gratitud es una respuesta al perdón de mis pecados. Amén. Como Pablo decía en 2 Corintios capítulo 5, verso 14, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que haces? ¿Cuál es el motor generador de tus acciones? ¿Por qué servir a la iglesia? ¿Por qué servir en la iglesia? Porque el amor de Cristo me constriñe. ¿Por qué abro mi casa? ¿Por qué hago evangelismo? ¿Por qué oro por las personas? ¿Por qué comparto con el que no tiene? ¿Por qué busco al pecador? ¿Por qué hago lo que hago? Porque Él me dio salvación. Y ese amor me constriñe. No me puedo quedar quieto. El amor de Cristo me pone entre la espada y la pared. Y ahí estoy. Ninguno de los que está aquí es llamado a ser florero en la iglesia. Amén. Amén. Me voy bajoneado mientras. El amor de Cristo nos constriñe, me aprieta. No me queda otra cosa en este mundo que vivir para aquel que me compró la vida de verdad. ¿Sí? No tiene otra opción. No, pero, cállate. No te queda otra cosa sino vivir para el Señor el resto de tu vida. Amén. Padre, esta mañana te alabamos. Esta mañana te bendecimos. Esta mujer amó mucho porque fue perdonada mucho. Y acá, Señor, tú conoces cada corazón y cada vida. Ninguno de nosotros puede jactarse de perfección o de santidad o de justicia, porque no la tenemos. Para ti no hay ningún pecado pequeño o grande. Cada pecado me condena al infierno. Cada pecado ofende la santidad de Dios. Señor, gracias por salvarnos. Gracias por perdonarnos y seguir perdonándonos. Seguir llevándonos en ese proceso de libertad y liberación. Guarda esta palabra en nuestros corazones. Queremos servirte con todo nuestro corazón. Y que la motivación de ese servicio sea tu amor, ese amor que nos constriñe, ese amor que no nos deja escapatoria. Señor, ayúdanos a vivir para ti cada día. Cada día es una oportunidad de vivir en buenas obras. Cada día. Esta tarde yo puedo vivir en buenas obras. Ayúdame a vivir en buenas obras. Ayúdame a edificar a la iglesia. Ayúdame a edificar al hermano. Ayúdame a perdonar al hermano. Ayúdame a levantar al hermano. Ayúdame a alcanzar a los perdidos. Señor, úsame para tu gloria. Soy tuyo, te pertenezco, me compraste en la cruz. No tengo escapatoria. No la tengo. La única posibilidad es una vida miserable viviendo para mí. Eso es una vida miserable. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Acompáñanos en esta semana. Líbranos de todo peligro. Acompaña a nuestros hijos en el colegio, yendo y viniendo. Bendice las actividades esta tarde, la reunión de matrimonio, bendícela. Bendice los grupos caseros, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cada día. Bendice la reunión de jóvenes el próximo sábado, la reunión de varones el subsiguiente. Señor, por favor, úsame para tu gloria.
En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén.